Abrimos el living en el día en 30 y le damos la bienvenida al ministro de Educación, José Goiti. José, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Un placer tenerte acá, sobre todo en este momento del año que es estar a semanas del arranque de clases. Pero bueno, ahora vamos a tener tiempo para hablar de eso. Pero antes quiero meterme en un poco para que la gente te conozca. ¿Cómo fue que llegaste a ser ministro de Educación? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cómo comenzó y cómo termina, obviamente, con este rol tan importante para la provincia, ¿no? Bueno, es un recorrido largo, ya diría, a esta altura, que termina, desde mi punto de vista, con un gran desafío. Un poco para contextualizar a dónde estamos, para mí, asumir como ministro de Educación de la provincia de Santa Fe es un gran honor, es un gran desafío. Y la verdad que lo tomo como probablemente o seguramente lo más importante que me toque hacer en mi vida. De todos modos, yo siempre estuve vinculado con la educación, en el sentido de haber participado políticamente desde muy joven en la universidad, en la militancia política, en Franja Morada, siempre muy involucrado con la agenda educativa. Empecé allá hace largo con la intención de ser licenciado en Economía. Siempre la economía fue algo que me gustó, pero después, bueno, el derrotero de la vida me fue llevando más hacia la educación, hacia el estudio del campo educativo. Por eso terminé estudiando ya con hijos el profesorado en Ciencia de la Educación, del cual me recibí, y desde ahí doy clases regularmente en la universidad, pero también he dado clase y tengo algunas horas en secundaria. La verdad que ha sido una experiencia hermosa. A veces intensa. Intensa, no es fácil. Intensa. La verdad que lo extraño, dejé hace un tiempo ya de dar clase en secundaria y también en el nivel superior no universitario, en el profesorado italiano, la Dante, también soy profesor ahí. Ahora estoy con licencia, tanto en las horas secundarias como terciarias. Pero la verdad que eso fue una experiencia muy importante, y después el campo académico. Siempre me dediqué a estudiar los sistemas educativos, las políticas educativas. De hecho, soy docente de política educativa en la universidad, y aparte siempre estuve muy involucrado en la agenda más bien universitaria, ya que he tenido función y responsabilidad en la universidad. Pero la verdad que la educación siempre me atravesó desde siempre, digamos. De familia de formadores, tu mamá docente en Roldán, ella, ¿no? Sí. Muy conocida, ¿no? Sí. Muchos alumnos que hoy tienen algún comercio o algo la han tenido como maestra de contabilidad, docente. Yo, como siempre digo, yo soy nacido y criado en una localidad acá, en Roldán. Claro. Mi papá era ingeniero agrónomo y fundó la agencia de extensión del INTA, y mi mamá, contadora, lo acompañó a mi papá en esa cruzada en su momento, y fue docente en el Instituto Paul Harry, del cual yo también soy egresado de contabilidad. Bueno, dice Paul Harry, parece que fuera una gran academia, pero en realidad un colegio hermoso, pero comunitario. Mirá. Ese es un típico colegio formado y empujado por la comunidad, para que los chicos que tenían que, venir a Rosario, y muchos chicos que no podían venir a Rosario porque sus condiciones económicas no se lo daban, tuvieran una oferta comercial de nivel secundario en la escuela. Así que una experiencia hermosa. Bueno, mi mamá era profesora de contabilidad. La verdad que ejerció la docencia con una pasión, con un compromiso que uno cuando es chico y adolescente no toma dimensión, pero cuando vas tomando perspectiva, y sobre todo me tocó volver, yo vuelvo mucho a Roldán porque tengo amigos, mi hermano vive ahí, pero volviendo ahora y uno se va encontrando con sus alumnos. Claro. Que yo también, mis hermanos y yo fuimos alumnos de ellos, también sabemos lo que era, y ve la huella que dejó. Yo te puedo asegurar que la formación, mi mamá era contadora, no tenía formación pedagógica, pero se preocupó mucho por formarse, y lo más importante era la pasión que le transmitía a sus alumnos, esa pasión por el conocimiento, por la contabilidad. Fue muy innovadora, la verdad que para mí fue una marca muy importante. ¿Y cómo está esa pasión hoy en general? ¿La ves, la pasión que le ponía tu vieja, la ves reflejada a nivel general en la docencia? ¿Qué está pasando? Yo veo que hay una gran gana, en la docencia hay muchas ganas, pero muchas ganas contenidas y no canalizadas.
A mí me da la impresión de que como sociedad en general, no solamente como sistema educativo, pero particularmente como sistema educativo, fuimos perdiendo algunos nortes, fuimos perdiendo algunas épicas y terminamos de alguna manera legítimamente preocupándonos más por cuestiones que son muy importantes, como son determinadas condiciones, digamos, materiales, que tienen que ver con salario, que tienen que ver con reconocimiento, que tienen que ver con condiciones infraestructurales, que son fundamentales, pero todo eso sin la épica, sin esa pasión, sin esa trascender en los alumnos, es como que se pierde. Y a mí me da la impresión, y yo inclusive en términos personales hago una autocrítica, creo que hemos ido perdiendo ese placer por enseñar y ese placer por el conocimiento, que no es solamente achacable al docente. Yo creo que, a nivel general, claro, tenemos como sociedad, hemos perdido la confianza en muchos valores en la sociedad, y el conocimiento, el esfuerzo, esta cuestión del placer, digamos, por lo que no necesariamente sea útil, pero también por lo que es útil. Entonces, bueno, encontramos estas situaciones que a veces parece que no tenemos norte, o que todo lo que hagamos no alcanza. Tu trabajo, imagino, por lo que me decís, es tratar, en cierto punto, de resolver todas esas situaciones estructurales para que el docente tenga tiempo en formarse y en poder transmitir esa sabiduría, ¿no? En gran parte o más o menos. No, sí, yo creo que nosotros tenemos como Estado la obligación de generar las mejores condiciones, siempre. Las mejores condiciones en todo sentido, aún con las dificultades, aún con las limitaciones que tenemos. Pero aparte de eso, también tenemos que dotar de sentido y autoridad al sistema educativo. ¿Cómo es eso? Contame. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos. Yo creo que nosotros como sistema, y me incluyo, hemos ido perdiendo un poco de confianza. Hemos ido perdiendo un poco de esta cuestión que vos me preguntabas antes, de lo vocacional, de la gesta educativa, que fue lo que marcó el sistema educativo argentino. Cuando Sarmiento piensa el sistema educativo argentino, cuando esas docentes que vinieron de Estados Unidos, cuando empezamos en cada pueblito, en cada paraje, crear una escuela, fundar una escuela que a lo mejor empezó abajo de un árbol, pero que después fue una casa y que después una casa se transformó en un edificio, era una gesta épica. Era muy difícil prever, digamos, de antemano que el sistema educativo argentino iba a ser lo que después fue. Entonces a veces nos falta confiar un poco más en el futuro y poner algunas cuestiones que no son materiales. Mira, yo creo mucho en la dignidad de las cosas. Y creo que la dignidad docente y la dignidad del sistema pasa por tener garantizados recursos mínimos, porque sin recursos mínimos no hay dignidad posible. Pero la dignidad para mí es sustancial, no material. Uno es digno cuando hace bien su trabajo, cuando siente ese placer de decir, che, estoy haciendo las cosas bien, y voy por el buen camino. Entonces a mí me parece que nosotros, digamos, tenemos dificultades de todo tipo, tenemos muchas dificultades materiales, pero también a veces necesitamos, lo que te decía anteriormente, tener más confianza en lo que hacemos. Y bueno, yo ahí me referencio mucho, como dijiste, a mi mamá, que a lo mejor tenía pocas herramientas pedagógicas, pues se había formado como contadora allá en los años 60, pero se la rebuscó para ser una buena docente. ¿Y cómo se le inyecta hoy esa motivación para volver a tener una gesta épica educativa, no digo a nivel nacional, pero al menos acá en donde estamos nosotros, ¿no? Lo primero es volver a la centralidad de los aprendizajes. Si nosotros no entendemos que el sistema educativo tiene una función única e ineludible, que es producir aprendizajes, y que esos aprendizajes nosotros los tenemos que seguir, los tenemos que validar, los tenemos que evaluar, ahí ya tenemos una dificultad. Yo te voy a dar un ejemplo, porque si no parece que es todo muy retórico y no lo podemos de alguna manera concretar. Bájamelo, a ver. Santa Fe no tiene ninguna prueba de aprendizajes propia. Nosotros cuando decimos, bueno, la educación está bien, está mal, ¿cómo está? Bueno, tenemos que buscar algún punto de referencia, porque si no son opiniones nada más, y muchas opiniones que pueden tener una carga subjetiva. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a ver las pruebas internacionales. Bueno, las pruebas internacionales hay que mirarlas con cuidado porque es como una foto satelital. Muestra cosas, pero otras no las podemos ver. Bien, vamos entonces a las pruebas nacionales. Bueno, solamente hay pruebas nacionales de aprendizaje. Si yo quiero saber cómo están mis alumnos, nuestros alumnos, lectura, escritura, matemática, me tengo que remitir a pruebas nacionales, que muchas veces inclusive fueron cuestionadas o están puestas en tela de juicio. Y Santa Fe, que tiene un sistema educativo súper potente, que tiene un sistema educativo que ha sido siempre de referencia en el país, no tiene una sola prueba
propia, para saber qué saben o qué no saben los chicos. ¿Tuvimos alguna vez pruebas propias? En realidad, lo que siempre hemos tenido un muy buen sistema de seguimiento, muy buen sistema, pero antes las evaluaciones se hacían de otra manera. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, la vicedirectora se encargaba de revisar el cuaderno de los chicos. Y después pasaba un informe. Y ese informe lo tomaba la supervisora. Y la supervisora generaba a su vez también otro tipo de informe. Hoy tenemos mucha más carga burocrática, tenemos mucha más carga de mantenimiento administrativo del sistema y menos carga pedagógica. Esa es una queja permanente que recibimos de los directivos. ¿Por qué? Porque están sobrecargados en cuestiones que tienen que ver con un montón de otras cuestiones y no lo pedagógico. Entonces, hoy hemos perdido esa herramienta más pedagógica. Hay tecnologías, hay, digamos, ya muchas experiencias hechas en evaluación de aprendizaje y seguimiento a nivel nacional e internacional, y nosotros deberíamos ser punta en eso. ¿Y vas a hacer la prueba Santa Fe? Por supuesto. ¿Sí? Nosotros tenemos un fuerte compromiso y te quiero hacer una salvedad, tenemos un fuerte compromiso con la evaluación. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que yo evalúo? Cuando, por ejemplo, tomo una prueba censal a todos los chicos de segundo o tercer grado para ver cuál es el nivel de fluidez lectora, cuál es el nivel de alfabetización que tiene. ¿A quién estoy evaluando? Uno puede pensar apresuradamente que estoy evaluando al chico. Sí. Sí, relativamente, porque el chico ya tiene otro nivel de evaluación que lo hace su propio docente. Uno podría decir, bueno, estoy evaluando a la escuela, a ver esa escuela cómo funciona, y en parte sí. Pero en realidad lo que estoy evaluando es la política educativa. Lo que yo estoy evaluando es el sistema. Yo hago una prueba censal, no para acreditar si ese chico va a pasar o no de grado, o si esa escuela va a recibir o no va a recibir financiamiento. Estoy evaluando para tener un indicador si las políticas educativas, que la política, o sea, los gobiernos implementaron, tienen resultados o no tienen resultados. Entonces, evaluar nunca es estigmatizar, evaluar no es perseguir, sino que evaluar es conocer. Es poder conocer si yo te evalúo a vos, te estoy conociendo. Si yo no te evalúo es como que no me interesa, me corro. Entonces yo digo, bueno, ¿es bueno o mal periodista? Y bueno, vamos a evaluarlo. ¿Qué quiere decir? Que me estoy interesando por lo que vos haces. ¿Por qué empezó a tener hace un tiempo, y pareciera que ahora ya se termina esa etapa, mala prensa la evaluación? Porque no hemos convencido, no sé en qué momento y de qué manera, que evaluar era perseguir o estigmatizar. La verdad que es muy difícil en educación plantear eso de esa manera. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo hago una prueba censal de aprendizajes, o una muestra representativa de aprendizaje. Dan mal. ¿A quién vamos a culpar? Al docente. No. ¿Cómo? ¿Y cómo vamos a culpar al docente? ¿Culpamos al sistema? Esto es como si yo mido la inflación y la inflación se dispara, o yo mido en economía el índice, digamos, de crecimiento de la economía y le echo la culpa a las empresas o a las industrias. ¿A quién voy a responsabilizar por el que no crece la economía o por los índices de inflación? Es la política económica. Claro, entonces, los aprendizajes los produce el sistema, y quien debe garantizar el funcionamiento del sistema es el Estado, y el Estado es conducido por la política. Entonces, si yo tengo malos resultados, el último responsable es el docente, el chico. El chico es una víctima. Bien. Y el docente es parte del sistema, es el docente que el sistema puso en ese lugar. Entonces, de la política. Y guardo, cuando yo digo la política obviamente de los gobiernos como primer punto, pero después la política general, porque hay muchos actores políticos que inciden en educación. La dirigencia gremial es un actor político, la dirigencia empresarial es un actor político, las comunitarias son actores políticos que tienen incidencia en el sistema educativo. Entonces, si nosotros no tenemos buenos resultados en educación, primero tenemos que medirlo, para saber si los tenemos o no los tenemos. Si no, es todo opinación, digamos, opinar. Sí. Una vez que tengamos indicadores, podemos tomar decisiones en base a esos indicadores y ver cuál es el nivel, digamos, de avance. Y podemos evaluar si las políticas que implementamos son buenas, son malas, son regulares, hay que acomodar. Entonces yo, como ministro de Educación, quiero que me evalúen. ¿Cómo no voy a querer que me evalúen? Pero tengo que tener un elemento para poder ser evaluado y tengo que tener algún marco de referencia. Bueno, de eso se trata las pruebas de evaluación. Hoy no hay marco de referencia, hoy no sabemos dónde estamos parados a nivel Santa Fe. Hoy tenemos los marcos de referencia que están dados por las pruebas nacionales. Sí, la foto esa satelital que vos decís. La satelital o una más baja, más intermedia, que son las pruebas Aprender, las pruebas ERCE, que por suerte en los últimos años, se han hecho con mayor nivel de regularidad, van siendo aceptadas, y no tan, digamos, durante mucho tiempo fueron a la inversa. Las pruebas de evaluación eran estigmatizadas y eran de alguna manera desvirtuadas, e inclusive generaban, digamos, resistencia en las propias escuelas, cuando en realidad es una herramienta para mejorar
Y si yo, nuevamente, si yo estoy evaluando a una escuela, es porque me interesa lo que está pasando en esa escuela. Claro, porque quiero saber qué pasa. Claro. ¿Qué es el plan de alfabetización santafesino? Bien, nosotros definimos, porque ya tenemos un diagnóstico, y el diagnóstico es que hay un déficit muy fuerte y muy marcado en la alfabetización, digamos, de los chicos escolarizados. Eso es a nivel país. Ya sobre eso se ha hablado mucho, está bastante aceptado. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros? Que tenemos chicos perfectamente escolarizados o medianamente escolarizados que tienen muchos déficits en lectura y escritura. A ver, dicho de otra manera, algunos chicos que han atravesado la escuela primaria y ya están en la secundaria, no saben leer y escribir o lo hacen muy deficitariamente. Entonces, en la secundaria y un chico que no aprendió a leer bien en primero, segundo y tercer grado lo va a arrastrar a lo largo del resto de la escolarización. ¿Qué es leer bien? Bueno, leer bien hoy tiene un nivel de complejidad mayor. Entonces hablamos de analfabetos puros, que era el analfabeto que nosotros conocíamos anteriormente, que en general era aquel que no había estado escolarizado. Sí. Entonces llegaba a una determinada edad sin saber leer y escribir, pero nosotros ahora la alfabetización es mucho más amplia, entonces hablamos de analfabetos funcionales, aquellos que no tienen las suficientes competencias, digamos, de escritura y de lectura. ¿Esto qué significa? O que no entienden lo que leen, o que tienen déficit muy pronunciado en una lectura fluida, o que directamente tienen déficit mucho mayores que no los ponen en un grado de analfabetismo absoluto, pero los ponen muy cerca de eso. Y hoy, en la sociedad del conocimiento, no tener una expertise perfecta en lectura y escritura es un déficit que la sociedad te lo hace pagar. El plan de alfabetización va a ir por ese lado. Nosotros vamos a hacer un plan de alfabetización para cumplir con el compromiso de que ningún chico termine el tercer grado de la escuela primaria, o sea, el primer ciclo de la escolaridad primaria, sin estar no alfabetizado, perfectamente alfabetizado. Es perfectamente posible, tenemos que poner los medios, tenemos que poner los recursos, tenemos que apoyar a los docentes y tenemos que generar las condiciones para que todos los chicos que atraviesen y que pasen por la escuela puedan leer y escribir de manera correcta. No puedo creer que quede un minuto. Se me pasó. La verdad que una charla espectacular. Pensé que iban 10 minutos, recién me dijeron 1. Increíble. Bueno, te hago la última pregunta. ¿El inicio de clases está garantizado? ¿Van a arrancar bien? ¿Cómo viene la relación con el gremio docente? ¿Eso cómo está? A ver, es un contexto difícil. No te voy a explicar a vos que estás todos los días en esto. Inflación, caída de recaudación, pérdida de poder adquisitivo nos ponen en una situación muy compleja. Aún así hay voluntad de avanzar. Nosotros estamos tratando de cerrar con mucho esfuerzo la paritaria 2023 y estamos empezando a discutir condiciones técnicas para poder avanzar con la 2024. Yo creo que hay voluntad del gobierno, está en toda la voluntad de poder avanzar. Yo creo que de las representaciones gremiales también, pero reconozco la dificultad del contexto que atravesamos y que hay muchas variables que inclusive no se exceden ampliamente, pero aún así necesitamos empezar las clases. Necesitamos empezar las clases porque esto si no es una cadena que nunca termina. Nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela y sobre todo que estén aprendiendo. Acá los días de clase son fundamentales, pero para que los aprendizajes se den, se produzcan, que nosotros los podamos acompañar, que los podamos evaluar, que los podamos monitorear, que podamos dar cuenta de esos aprendizajes y también podamos dar cuenta de lo que no se está aprendiendo. Porque es tan importante lo que se aprende como lo que no se está aprendiendo y es necesario que se dé. ¿Por qué? Y porque es lo que necesita el chico, es lo que necesita la chica, es lo que necesita esa familia y es lo que necesitamos como sociedad. Es lo que nosotros necesitamos como sociedad. Bueno, en los peores momentos, en las peores situaciones, es cuando hay que salir de manera colectiva, cuando hay que salir haciendo un esfuerzo probablemente extra, y el esfuerzo tiene sentido, por lo menos para mí como ministro y en educación, solamente si los chicos aprenden. Si no, todo esfuerzo que hagamos por una paritaria, por una escuela arreglada, por un techo que podamos reparar, y los chicos no aprenden, la verdad que yo por lo menos no me voy a sentir satisfecho, todo lo contrario, me voy a sentir muy frustrado en la misión que el gobernador me ha encomendado y que yo asumo con muchas ganas y con mucho optimismo. Muchas gracias, José, muy interesante, la verdad que muy interesante y te vamos a invitar, me quedaron un montón de temas, pero a la próxima. Para los ministros y ministras, les digo a la gente, el canal está ubicado de manera estratégica yendo de Rosario a Santa Fe. El ministro ahora agarra y se va para Santa Fe. Un día a la vuelta, que venga a esta hora, pasás y seguimos hablando. Es un gusto. Muchas gracias. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen bien. Chau, chau.